Que Dios te bendiga, joven, seas muy bienvenido. Esta es casa de Dios y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, mis hermanos. Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11. Gloria a Dios. Para los que se pudieran estar preguntando por qué trae el pastor los audífonos puestos cuando va a predicar, resulta de que esta computadora no le sirve las entradas de audio ni de salida. Entonces, como se está transmitiendo por Facebook, pero se nos han estado cortando los mensajes a medio mensaje, estoy tratando de hacer una copia aquí en la computadora para poderla subir después al YouTube, como lo hemos estado haciendo. Así que espero que me funcione el experimento, y si funciona, pues más tarde lo vamos a estar viendo ahí en YouTube. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la cita, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11. Si está muy fuerte el micrófono, díganme para bajarle, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Mejor háganme así, mejor para que los audífonos no me nada. Pero háganme así. Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué cosa? ¿Y qué más? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hemos orado, hermanos. Les invito a que se sienten, pónganse cómodos, nomás no mucho, no se van a dormir antes. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Vamos a que todos estemos listos. ¿Estamos listos, mis hermanos? Ok. Sin lugar a dudas, hermanos, algo que ardía en el corazón de Pablo y seguramente arde en el corazón de Dios, además del amor de Dios, del amor de Pablo por Dios y la pasión por el Evangelio, yo creo que era el amor por las iglesias que había levantado a lo largo de todo su ministerio. El apóstol Pablo, hermanos, se cree que llegó con el Evangelio hasta el territorio de España. Y pues fue un territorio bastante amplio el que Pablo pudo recorrer. Ciertamente no hay una carta a los españoles. Sin embargo, Pablo tenía la intención de llegar a España. Se cree que pudo llegar, no se sabe, es un pudiera, ¿sí? Pero pues ahí está el dato, ¿verdad? No era que el apóstol, hermanos, se sintiera indispensable, pero él sentía una preocupación viva por la iglesia, una real preocupación por la iglesia. Y no era el único, había otros apóstoles que tenían exactamente la misma preocupación por la iglesia. Podemos hablar de un apóstol, Juan, que escribe 3 cartas, y en una de ellas habla muy fuertemente sobre los anticristos y sobre el anticristo. Ya vimos la diferencia entre unos y otros, ¿se acuerdan? Y lo cierto, hermanos, es que el apóstol sabía, al igual que Juan, al igual que Pedro, que una vez que ellos no estuvieran, se introducirían en la iglesia lobos rapaces, así los llaman, lobos rapaces, que no tendrían la menor compasión, la menor misericordia del rebaño. Ellos solamente vendrían buscando un beneficio carnal, personal, solamente tratarían de llenarse los bolsillos con los recursos de la iglesia, tratarían de alimentarse del rebaño, aunque el rebaño estuviera mal alimentado. En esta carta a los filipenses, Pablo expresa esta preocupación y nos deja ver cuán grande era el amor que él tenía por la iglesia. Y esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos compartir, y nosotros necesitamos entender
que es importante que tengamos esta preocupación por la iglesia, esa preocupación por nuestros hermanos en la fe. Seamos pastores o no seamos pastores, seamos ovejas o no seamos ovejas, tenemos la responsabilidad y la necesidad de preocuparnos unos por los otros. Ahora, me llama la atención, hermanos amados, que a pesar de que él conocía a quienes habían decidido encomendar esta tremenda responsabilidad, porque él establece pastores, estableció a Timoteo, a Tito, él conocía a mucha gente y tenía esta responsabilidad que sentía sobre su espalda, de dejarlos bien preparados, de dejarlos bien establecidos. ¿Se acuerda por ejemplo, de Timoteo? O a Tito, creo que es a quien le dije la carta que le dice a Tito, le dejé en Creta para que corrigieran lo deficiente. Había una responsabilidad que sentía el apóstol, una preocupación real por las iglesias. Ahora, a pesar de que él conocía a aquellos que había puesto en las iglesias como pastores y obispos, él todavía les escribe cartas pastorales, que así se llaman, por ejemplo, la carta de Timoteo, la carta de Filemón, la carta a Tito. Son cartas pastorales, cartas de un pastor a otro, cartas de consejo, cartas de advertencia, cartas, hermanos, en los que el apóstol dejaba ver no solamente su preocupación, sino que reafirmaba la doctrina que él ya les había dado a estos líderes que él había puesto. Ahora, Pablo sabía que vendrían personas que lo único que buscarían sería sacar provecho de los creyentes, sin importar que los creyentes estuvieran preparados, sin importar que los creyentes supieran lo que vendría, sin importar que los creyentes entendieran la realidad de la inminencia de la venida de Jesucristo. Es tiempo, hermanos, de que nosotros podamos ver lo que ardía en el corazón de Pablo y podamos entender la importancia que tiene la doctrina, la sana doctrina. Esto es algo vital para la iglesia, hermanos. Este es el tema de este mensaje, de esta reflexión de esta tarde, la importancia de la doctrina. Hoy nosotros podemos ver, hermanos, infinidad de cosas que se han infiltrado en las iglesias. No hablemos de YouTube, no hablemos de TikTok, hablemos, hermanos, de lo que a nuestro alcance está, y sin embargo, hermanos, muchos parecen no notarlo, no darse cuenta de todas las aberraciones que han entrado a las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque no se le ha dado importancia a la doctrina. Hay personas que piensan que en este lugar, aquí en Peniel, no está Dios, porque no se ven ciertas manifestaciones que se ven en otros lugares. Y yo quiero ser bien claro, y lo voy a repetir quizá al final. Yo no estoy en contra de los milagros, no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando son del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener en cuenta y bien claro, hermanos, que Jesucristo sí hacía señales, pero ¿sabe qué hacía? Enseñaba la palabra, y las señales que él hacía solamente eran un respaldo a la enseñanza que él estaba dando. Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué hizo? Les dio pan a más de 5,000, les dio pan a más de 4,000. Yo soy el agua viva, dijo él, y quien beba de esta agua no tendrá sed jamás. Y él le predicó a la samaritana, le habló a la samaritana, y por ella muchos samaritanos vinieron al conocimiento de la verdad. Él respaldaba la enseñanza con milagros, es cierto. Ahora quizá a nosotros nos haga falta buscar milagros, nos hace falta buscar un derramamiento del Espíritu Santo con más fuerza, con más ganas, pero no podemos hacer a un lado la doctrina. ¿Me estoy haciendo entender? Es algo que se complementa. En los tiempos tan confusos en los que se vive, hermano, porque vivimos tiempos confusos, vivimos tiempos difíciles en los que nadie sabe ya lo que cree o en qué creer. En estos tiempos difíciles, a fin de alcanzar la salvación prometida, la iglesia de Jesucristo necesita recibir verdadera doctrina bíblica. La iglesia, el creyente, necesita abrazar la verdadera doctrina bíblica. Y en ese sentido, hermanos, es necesario que analicemos juntos cuál es la importancia que tiene para la iglesia la enseñanza, la sana enseñanza, la sana doctrina. En primer lugar, hermanos, la enseñanza y recepción, escuche, porque son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Una es la recepción
y otra cosa es la enseñanza. La enseñanza es cuando usted la enseña, cuando usted la predica. La otra es cuando usted la acepta, cuando usted la recibe. Entonces necesitamos entender la importancia que tiene tanto la enseñanza como la recepción de la sana doctrina, porque la iglesia tiene que dar fruto. Dice la palabra del Señor, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Miren, hermanos, el fruto de justicia podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de aquel que por fe se va a un lugar a predicar, está dando fruto. Podemos hablar de una persona que por fe se arregla como puede, hace una docena, una veintena de burros y se va a llevarlos al hospital, a los migrantes, junta ropa, junta zapatos, hace una obra de caridad, trabaja en un orfanatorio, hace diferentes cosas. Esos son frutos. Pero el fruto más importante y el que creo que Dios quiere ver en nosotros, el principal, es el fruto digno de arrepentimiento. Qué tremendo es, hermanos, que es uno de los frutos más importantes que la iglesia debe de buscar, es el fruto del arrepentimiento. Y note que estoy diciendo iglesia. ¿Por qué no nos arrepentimos ya? ¿Qué no somos cristianos? ¿Qué no somos creyentes? ¿Por qué Dios me está marcando esta mañana? Cuando me dio este mensaje, de hecho tengo este mensaje desde el jueves. Esta mañana solamente el Señor me lo volvió otra vez a... ¿Pero por qué me está diciendo esto? ¿Por qué Dios le está diciendo esto a la iglesia? Hermanos, tengo que decirles una triste realidad, y es que muchos de los que están en las iglesias, y espero que aquí no, pero hay muchos en las iglesias que no han experimentado el nuevo nacimiento. Que van a la iglesia porque desde pequeños están en la iglesia. Desde que estaban en el vientre quizá de su mamá están en una iglesia y han crecido con la doctrina cristiana. Quizá algunos de sus abuelos han sido, ha venido de generación en generación la fe cristiana, pero no han nacido de nuevo. Había un hombre que era un fariseo, principal entre los fariseos, y era maestro entre los fariseos, y enseñaba la ley de Dios, la ley de Moisés. Y Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hay gente, hermanos, que incluso ha predicado la palabra y no ha nacido de nuevo. No ha tenido un encuentro con Jesús. No ha podido o no ha entendido la necesidad de venir delante de Él y, Señor, decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque el hecho de estar en una iglesia, aún desde la juventud o desde la infancia, no me hace cristiano. El hecho de ser hijo de cristiano no me hace cristiano. El hecho de ser hijo de pastor no me hace cristiano. Yo necesito tener un encuentro con Dios. Necesito que Él se revele a mi vida. Y si Dios no se ha revelado a mi vida, entonces yo como parte de una congregación donde se alaba a Dios, de una congregación donde se busca la presencia del Espíritu Santo, yo tengo la necesidad de decirle: Dios, revélate a mi vida. Si yo no soy cristiano todavía, si a lo mejor soy simpatizante, a lo mejor yo voy porque me llevan, a lo mejor yo voy porque es mi costumbre, porque no conozco otra cosa, porque he entendido que los ídolos no te agradan, porque he entendido ciertas cosas, pero no he tenido un encuentro contigo. Revélate a mi vida. Necesitamos, hermanos, entender la diferencia entre arrepentimiento genuino y un convencimiento genuino. Hay mucha gente que está convencida, y porque está convencida simpatiza con el Evangelio, porque sabe que en la palabra de Dios está la verdad, pero no se han arrepentido. ¿Sabe que necesitan? Doctrina. Necesitan una enseñanza sólida, firme, que los lleve de verdad a conocer la palabra en lo más profundo de su corazón, y por esa doctrina puedan venir al genuino arrepentimiento. Hace algunos días comentábamos en nuestros tiempos, tenemos un grave problema de personas que han crecido en el Evangelio desde muy pequeños, pero que no han tenido ese nuevo nacimiento. El problema de muchos de nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes,
es que han crecido con esta doctrina. Y vienen aquí porque no conocen otra doctrina. Pero no saben lo que es nacer de nuevo. Ellos también necesitan ser instruidos en las bases fundamentales del Evangelio. Muchas veces venimos a la iglesia y no sabemos por qué. Pero lo hemos dicho muchas veces, los 10 mandamientos nos enseñan el por qué de estar aquí. Porque a veces la más mínima mentira nos puede condenar al infierno. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, ¿no es cierto? Y cuando no honramos a papá y a mamá, estamos violando un mandamiento de Dios. Y la Biblia dice que el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos, de absolutamente todos. Cuando le decimos al niño, ¿verdad? Dígale al cobrador que no estoy, lo estamos llevando de la mano al infierno. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron al Evangelio desde niños. Yo no sé cuántos vinieron al Evangelio ya grandes. ¿Cuántos tuvieron hijos antes de ser cristianos? ¿Cuántos nos guiamos por el camino de la verdad antes de ser cristianos? Allá en la iglesia popular se estilan los padrinos. ¿Han oído hablar de los padrinos? No los padrinos mágicos que salen en la tele, los padrinos. Como el no, tampoco. De la película. Se supone, bueno, yo no fui católico, pero se supone que un padrino tiene una responsabilidad hacia el ahijado. ¿Cuál es la responsabilidad? Instruir al niño. ¿En qué? Matemáticas, ciencias sociales, ¿en qué? En la doctrina católica. Según su fe, los instruyen en la Biblia, según su fe. Pregunto, si no son capaces de instruir a sus propios hijos, ¿instruirán al del vecino? ¿Instruirán al del compadre si no son capaces de instruirlos a sus propios hijos? ¿Cuántos de aquí tienen ahijados? ¿Y si los instruyen? Jamás lo verán. Menos si empezaron a pedir el aguinaldo, igual y otra cosa que no tenemos. Es algo serio, hermanos. Nos da risa, pero es algo serio. Tenemos la necesidad, hermanos, de adoctrinar a nuestros hijos, de enseñarles, para que cuando ellos tengan uso de razón, ellos puedan decir: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, aquí vengo a tus pies. Hace falta la doctrina, hermanos, pero la doctrina correcta, enseñarles lo que es recto delante de Dios. Cuando yo era niño, y ya pasó un año más de eso, sí, ya un año más. Cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba, hermanos, desde la casa hasta una iglesia que estaba muy lejos de la casa, a pie. Y lo que mi mamá no sabía era que había un señor que se llamaba Don José, que ese señor también arrastraba un charlatán de niños hasta el cerro de los niños a darnos catecismo. Yo me iba también en la buena. Y no tanto por la doctrina, sino por andar en la buena. Ese señor, yo no sé si se creía padrino de todo el mundo, porque a todos los niños se los llevaba y les daba el catecismo allá arriba del cerro. Y luego había un zapatito de bebé azul y había una imagen del Santo Niño. Entonces yo siempre creí que era niña. Pero la cosa, hermanos, que en esas enseñanzas podamos también confrontarlos, llevarlos a los pies de Cristo. La doctrina es importante, hermanos, porque necesitamos dar fruto, y el fruto que más necesitamos y que más falta hace en nuestros días es el fruto de un genuino arrepentimiento. Estamos viendo tiempos, hermanos, en los que hasta los artistas son cristianos y andan perreando y andan cantando basura y media y son cristianos. Y nos vemos en entrevistas en la televisión y salen con que los cristianos no me quitan los jacarandosa, dijo Yuri. Los cristianos no me quitan. Entonces, ¿cuál fue el nuevo nacimiento?
¿Dónde está el nuevo nacimiento? Si lo cristiano no me va a quitar lo jacaranoso, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Necesitamos doctrina, necesitamos enseñanza, necesitamos que Dios hable a nuestras vidas a través de la palabra y nos edifique y nos instruya y nos diga por dónde caminar. Muchos crecieron al amparo de la manada. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos están en una iglesia desde pequeños, de manera que piensan que no hay nada de que pedir perdón, de manera que piensan que no hay nada de que arrepentirse. Sin embargo, hermanos, la primera necesidad y más importante de los requisitos para la salvación es el arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos. Pregunto, ¿por qué menciona primero el arrepentimiento y luego la fe? ¿Que no necesito creer que soy pecador para arrepentirme? Pero la Biblia es bien clara, hermanos, y dice, arrepiéntete y luego cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Si mi necesidad es el saber que soy pecador. Bueno, ahí entra la doctrina. La doctrina me va a llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento me va a llevar a la fe de que Cristo murió por mis pecados. Y por eso soy salvo, por la fe. Pero hubo una doctrina, hubo una enseñanza que me llevó al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me llevó a pedir perdón. Y la fe me lleva a recibir el perdón que estoy pidiendo por haberme arrepentido después de haber sido instruido. ¿Me expliqué? En el caso de Nicodemo, repito, podemos ver un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Fariseo, maestro. Me llama la atención porque Jesús le dijo, eres maestro en Israel y no sabes esto. Eres maestro y no has experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántos habrá en las iglesias, hermanos? ¿Cuántos habrá en las iglesias? La enseñanza y la recepción de la sana doctrina, hermanos, es esencial para la iglesia de Jesucristo, porque la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina va a producir verdaderos arrepentimientos, verdaderas conversiones. Miren, ¿han escuchado esas campañas que dicen, ven por tu milagro? ¿Las han escuchado? Muchas veces. Ven por tu milagro, y viene la gente y se les predica del milagro y reciben la fe para recibir el milagro, y vienen y en silla de ruedas y se van caminando, y vienen con diabetes y se van sanos, y vienen con cáncer y se van limpios, y vienen con cualquier enfermedad y son renovados por el milagro que vinieron a buscar, pero no se les confronta con el pecado. ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? Sanos, limpios, gloria a Dios, pero jamás los volvemos a ver en las iglesias. ¿Por qué no los volvemos a ver en las iglesias? Porque no se les predicó el arrepentimiento. Ven por tu milagro. Sí, yo voy por mi milagro. Yo voy por riñones nuevos, yo voy por pulmones nuevos, yo voy por un hígado nuevo, yo voy por un intestino nuevo, por un estómago nuevo, y se van con lo que vinieron a buscar. Pero no se van con lo que más necesitaban, porque no hubo doctrina, porque no hubo palabra que los confrontara con su realidad. Y esto es algo que estamos viendo en nuestros tiempos, hermanos. Muchas falsas conversiones, porque se canta 1 hora o 2 horas. Y al final se les dice, Cristo te ama, amén, acepta al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Y vienen gozosos, cantando, alabando a Dios. Y se convierten al Evangelio, pero no saben ni de qué se trató. Porque todo fue canto, porque todo fue Dios te ama, porque todo fue Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tengas un carro nuevo, Dios quiere que seas millonario, pero no se les predicó el arrepentimiento. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo va a haber un arrepentimiento genuino? Necesitamos doctrina, necesitamos palabra, necesitamos que Dios obre, que Dios hable, que Dios quebrante
se logra con la palabra, hermanos. La Biblia es como el martillo que parte la roca en dos. Es como una espada de dos filos. Pero las espadas y los martillos se tienen que aprender a usar. Estaba viendo un video de unas personas, una señora que agarra un taladro para meter un clavo, un tornillo en la pared y quiere agarrar el taladro como martillo. ¿Por qué? ¿Qué no es tan fácil ver que el taladro tiene un gatillo y que hace... Mucha gente no lo sabe usar. Hay que enseñarle, hay que instruirle. Mucha gente sabe que este libro es la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? No lo sabe usar. No lo sabe usar. Segundo lugar, hermanos, la enseñanza y recepción de la sana doctrina es esencial para la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia necesita, escuche, buscar la gloria y alabanza de Dios. Escuche. Buscar la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia de Jesucristo no puede andar buscando su propia gloria. Tiene que buscar la gloria de Dios, para Dios, porque Él es Dios, porque Él merece la gloria, porque Él merece la alabanza, porque Él merece la adoración, no nosotros. No nosotros. Hermanos amados, los primeros discípulos recibieron el poder para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Pero fijémonos en un pequeño detalle que nos dice Mateo 18. Dice la palabra: de gracia recibisteis, dad pues de gracia. De gracia recibisteis. Esta frase me llamó la atención, hermanos, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento. De gracia recibimos. Y el apóstol Pablo nos dice: si de gracia recibiste, o si tú recibiste, gracias. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El texto dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? Escuche qué pregunta: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se acuerdan de Pedro y Juan que iban al templo a la hora de la oración? Había un hombre cojo que estaba ahí paralítico. Llegan Pedro y Juan y Pedro le dice: míranos. Y aquel hombre los ve esperando recibir dinero, pero Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Y el hombre entró saltando y alabando y adorando a Dios, y la gente se agolpó alrededor de Pedro y de Juan. Llegan Pablo y Silas a la ciudad de Listra y estaba un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Pablo le dice: levántate en el nombre de Jesucristo. Aquel hombre se levanta y la gente alrededor inmediatamente hicieron guirnaldas y se las pusieron a los apóstoles y quisieron matar becerros para hacerles un sacrificio, porque decían que dioses bajo la semejanza de hombres habían descendido a ellos. Pablo y Silas rasgaron sus vestidos y les dijeron: hey, no lo hagan, nosotros también somos hombres. Pedro se agolpa a la gente ahí en el templo y dice: ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en nuestra presencia hoy sano. ¿Qué hicieron? Tanto Pablo como Pedro tomaron la mirada de la gente y la pusieron donde la tenían que poner. No se quedaron con la gloria, no se quedaron con la alabanza, no se quedaron con la adoración de la gente, la pusieron donde tenían que ponerla. No como este hombre en Miami que llegó una persona y: apóstol, fíjese apóstol, que se nos cayó un hombre, así como dice usted en su libro, apóstol, y oramos por él, apóstol, así como usted dice en su libro. Y el otro: dime más, dime más, dime más. Se le veía el hambre por la alabanza, se le veía el hombre por la adoración. Y aquel otro:
Se le veía en su rostro esa ansiedad por ser alabado, por ser adorado por el hombre. Doctrina, mis hermanos. Doctrina. Juan quiso postrarse delante de un ángel 2 veces. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Puso la adoración de Juan donde tenía que ponerla, a los pies del Maestro, a los pies del Salvador. Aquí no vale, aquí no cabe eso de por mi unción apostólica. ¿Qué es eso? Le doy mi unción a tu dinero. ¿Qué es eso? Estamos viviendo tiempos, hermanos, de una simonía terrible en las iglesias. Ya hemos explicado lo que es la simonía. Vender el evangelio, vender el Espíritu Santo. Dijo Simón a los apóstoles: le doy tanto, denme ese poder para que donde yo, a quien yo ponga mis manos, reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que están haciendo en muchas iglesias. La terrible simonía, la corrupción del evangelio. Y el problema, como lo he dicho otras veces, no la tiene el apóstol, como dicen por ahí, ¿verdad? La culpa no es del apóstol, sino del que le dice indio. ¿Cómo han dicho? La culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Qué terrible es, hermanos, que a veces la misma iglesia levanta tanto a los que tienen frente. Levanta tanto a los que tienen frente. Hace algunos años, cuando todavía yo era un estudiante del Instituto Bíblico, vino Marcos Witt aquí a la Almanza, ¿cómo se llama, no? El de béisbol. Y hubo un concierto, hubo una campaña, hubo una predicación. Y yo recuerdo que cuando salimos por un portón de ahí del estadio, y precisamente ahí estaba una camioneta estacionada donde iban a transportar a Marcos Witt. Y estábamos esperando ahí que saliera un amigo que iba con su novia. La novia fue al baño, nosotros salimos, íbamos otros 2. Y él y su novia. Y estamos esperando. Y antes de que saliera él con su novia, salió Marcos Witt. Y salió un pastor de la ciudad, de aquí de la ciudad. Nosotros le pusimos Kevin Conner. Obviamente no se llama así, ¿no? Se llama diferente. Nosotros le pusimos Kevin Conner. Haciéndola de guardaespaldas. Y toda la gente, fírmeme la Biblia, fírmeme el cassette, fírmeme aquí, fírmeme acá. Y estaba así la bola de gente, hermanos. Y de repente voltea hacia donde estábamos nosotros 2. Y yo nada más le hice así. Bajó la cabeza, se subió a la camioneta y se fueron. A veces la misma iglesia, nosotros mismos, tenemos la culpa de que grandes siervos de Dios caigan. Es más, corrijo, no caen, los tumbamos. Nosotros mismos los tumbamos. Porque nosotros los elevamos, nosotros los subimos y nosotros los llevamos al piso. Porque nos falta doctrina. Nos falta enseñanza, saber que son siervos igual que usted y yo. Que son personas que Dios las usa. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Pero qué terrible es, ¿no? Que somos nosotros mismos los que a veces levantamos tanto al pastor, levantamos tanto al siervo, que nosotros mismos provocamos la caída. Dice el apóstol, porque ¿quién te distingue? Dice el apóstol. ¿Qué te hace diferente a los del mundo? ¿Qué te hace diferente? Que ahora eres cristiano y antes eras católico. ¿Qué te hace diferente? Lo que nos hace diferentes, hermanos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nos quitaran al Espíritu Santo, volveríamos a hacer lo mismo que antes. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si
Dale gloria a Dios porque lo tienes, porque Él te lo dio, porque lo recibiste. Les he hablado de aquel hombre que venía del Paso, Texas. Lo que yo traigo cuesta. Y quería una gran cantidad de dinero por venir a predicar aquí a Chihuahua. Lo que yo traigo cuesta. Repito, la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Cuando yo me di cuenta de eso, yo decía a los hermanos, ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros, los pastores. Porque somos nosotros los pastores los que andamos con que, ¿y cuánto me cobran por venir? Lo digo para la gloria de Dios, hermanos, me ha tocado poner de mi bolsa para ir a predicar a lugares. Nos ha tocado invertir en la obra. Nos ha tocado. Y así debe ser. Simplemente ver cuánto no invirtieron tus papás en la obra. ¿Cuántos años, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo? Pero que tengo cuesta, mírame. No, mis hermanos, necesitamos doctrina para entender que si algo tenemos es por pura gracia, es por pura misericordia, y por eso tenemos que darle gloria a Dios. De Él es la gloria, de Él es la alabanza. Que Dios nos libre de estirar la mano para arrebatar la gloria de Dios, hermanos. No, su gloria es suya y Él no la comparte con nadie. Entendámoslo. Porque Él dice: yo, Jehová, y a otro no daré mi gloria. Aleluya. Necesitamos doctrina, hermanos, para entender que si vamos a buscar gloria es para Él, que si vamos a buscar alabanza es para Él. Es para Él. Hoy abundan los ministros de microondas, hermanos. Hoy se convierten, mañana ya son pastores. En 15 días ya están pastoreando. ¿Y saben qué es lo curioso? Que Luz Media tiene una iglesia de 3-4 mil miembros. Pero no hay doctrina. No hay enseñanza bíblica. Necesitamos doctrina para no caer en el lazo del diablo. La Biblia dice: no un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Qué entiende usted por neófito? Recién nacido. Recién nacido. Bueno, es un neonato. Neófito es nueva planta o planta nueva. Neos de nuevo y fitos de plantas. No un neófito. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Este mes me tocó compartir una materia en el Instituto Bíblico. Estoy compartiendo la materia de educación cristiana. Y comentando con los alumnos, veíamos este martes pasado, el por qué hay tantas iglesias con tan mala doctrina. Y es porque con una iglesia con mala doctrina que se llene de 100 personas, son 100 personas que van a salir a predicar una mala doctrina. Por eso, hermanos, a título personal, para mí la doctrina es fundamental. Es fundamental. Por eso, hermanos, para mí la mayor parte de los mensajes que hemos predicado en este púlpito desde que llegamos y desde años atrás han sido mensajes doctrinales. Porque necesitamos la doctrina para que la gloria sea de Él y no nuestra, como debe ser. En tercer lugar, hermanos, nos está yendo el tiempo. La enseñanza y recepción de la sana doctrina es esencial para la iglesia, para que la iglesia tenga la capacidad, escuchen, de escoger lo mejor para ella. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo voy a saber qué es lo mejor si no tengo doctrina, hermanos? ¿Cómo voy a saber qué es lo mejor si no conozco la palabra? Cuando estábamos en la sierra, había un hombre que ya se los he platicado. Este hombre era el líder de la iglesia aquí en Uruguay antes de que yo llegara. De repente se vino a Chihuahua y cuando regresó ya era testigo de Jehová. Y andaba con sus libretitas allá en Washington. Se vino,
pero anduvo de rama en rama como los changos. ¿Por qué? Porque no sabía que era lo mejor. Porque no había sana doctrina. Vuelvo al caso de este hombre, yo traigo lo que yo traigo cuesta. ¿Por qué suceden ese tipo de situaciones en la iglesia, hermano? ¿Cómo es que se presentan tipos como estos, que lo único que quieren es llenarse los bolsillos con el dinero de la gente y le roban la palabra de Dios a la gente? Jeremías capítulo 23 dice el Señor: le roban mi palabra cada uno a su compañero. ¿Cómo que le roban su palabra? Fácil. Leen la Biblia y predican lo que les da su gana. Le roban la palabra. Doctrina, mis amados, doctrina. No hay doctrina en algunos lugares. En algunos lugares se mueven por emociones. Y vamos a tener este evento. Y vamos a tener este evento de adolescentes, y este de jóvenes, y este de damas, y este de varones, y evento tras evento, tras evento, tras evento. Emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción. Pero no hay doctrina. Fuimos una vez a que oraron por Miguel en una iglesia, nos invitaron. Un hermano nos invitó. Y hubo un musicón, luces, humo. Recoge la ofrenda en caruchas. Así, en caruchas, no nos ofrendan. Creo que no ha sido ahí, ¿no? ¿Esa una vez? Ahí está, que no son mentiras ni son inventos míos. En caruchas, hermanos, imagínense. Aquí veremos después un diablito de perdida, ¿no? Y buscarle con esos dos ya. Hace algunos días comentábamos mi esposa y yo, hermanos. Saqué esta oración, hermanos, por esto. Dentro de lo que fue el culto, que estaba la música todo bueno, una de las personas que estaban dirigiendo el culto gritó y dijo: esto es una rebelión. ¿En una iglesia? Que recogen la ofrenda con caruchas y se llena. Y era una bodega. Bueno, amigos, entonces cuando fuimos en una bodega, no se grita, era una maquila. Y se llenaron. Ustedes saben el tamaño de las naves de las maquilas. Hace algunos días comentábamos mi esposa y yo, no recuerdo a raíz de qué sale el tema, pero comentábamos que en nuestros días la gente ha hecho a un lado la palabra de Dios, buscando las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, Pero hoy los que creen siguen a las señales. Es al revés. Hace unos días una persona se acercó conmigo y me comentó de una mujer que anda promoviendo a otra persona de que ora por los enfermos y sana por una módica suma, ¿verdad? Porque dice: nosotros le mandamos tiempos, le mandamos ofrenda. Y me dice la persona, dice: pero fíjese, dice que esta mujer, la que anda promoviendo a la otra persona, tiene una lengua con mucha vida, mucha vida. Habla y se saltan los sapos y las culebras y los alacranes y mucha vida en la lengua. Florida como ellos son. ¿De qué me habla eso, hermanos? Muchos milagros, poca doctrina. Si no es que nada de doctrina. ¿Sí me estoy explicando? Los milagros, hermanos, no salvan a nadie. Pero Pablo le dijo a Timoteo: y que desde la niñez ha sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué conocía Timoteo desde la niñez? Los milagros, las sanidades,
El hablar en lenguas, ¿qué conocía? Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así como esta mujer, hermanos, hay muchos en las iglesias que van a una iglesia, pero que no han tenido un nuevo nacimiento, que no han tenido la enseñanza correcta en cuanto a la palabra de Dios. Viene en mi mente Simón, como se ahorita por la simonía. Simón. Vamos a Hechos. ¿Qué es? 8. Sí. 8:4. Vamos a ver, desde el 8. Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Fíjense bien, ejercía la magia, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice: a este, ¿qué cosa? Oían. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. La pregunta es, o dos preguntas que tengo que hacerles. Primero, ¿por qué lo oían? Porque hacía señales, hacía magia. De repente les apareció una moneda por acá, se sacaban los papeles de acá, no sé, hacía magia, sacaba conejos de Torreo, donde hacía magia. ¿Sí? Quiero creer, obviamente, que hacía cultos demoníacos, ¿verdad? Que limitaban, que sanaban enfermos, cosas así, por la magia. ¿Sí? Y a este oían atentamente, dice la palabra. La segunda pregunta es: ¿qué oían? ¿Qué oían? Era un hombre que ejercía la magia. ¿Qué podían oír de él? Porque quiero ser claro, hermanos, una cosa es la magia y otra cosa son los trucos. Este hombre ejercía la magia. ¿Qué oían de él? Otro caso parecido. Aquella mujer allá ¿qué fue? En Filipos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les predican el mensaje de salvación, el evangelio de salvación. Se regresa Pablo y dice: te mando en el nombre de Jesús que salgas fuera. Quiere decir que aquella mujer, puesto que daba grandes ganancias a sus amos, la gente la oía. Venían a ella para que les adivinara. ¿Qué oían? Nuevamente, ¿qué oían? Ellos le escuchaban porque veían las cosas que hacían. La pregunta es: ¿qué escuchaban de aquel hombre? ¿Qué era lo que Simón les predicaba? Escúchenlo, porque hay gente, en estos tiempos hay personas que se han dedicado a vender a un Cristo milagrero. Y escuchen lo que estoy diciendo: a vender a un Cristo milagrero. Ven por tu milagro. Y como hay señales, se creen todo lo que las personas les están diciendo. Había un hombre en Estados Unidos, no sé si puedo oír de él, predicaba en una carpa. Y siempre le decía: si usted siente calambres, no se preocupe, es el Espíritu Santo que está obrando en su vida. Y antes de cada culto regaba la alfombra con aromatizante. Y abajo tenía unos cablecitos que pasaban corriente. Había señales. Lo descubrieron porque una vez le pasó un voltaje, no sé qué pasó. Pero siempre regaba la alfombra de la carpa con
Son los carros, es el Espíritu Santo. Y la gente lo oía. Porque veía. Porque sentía. Hermano, una vez ahí en una sierra también pasó que dejaron de ir a la iglesia una semana. Y yo, pues, ¿qué pasó? Andaban a ver mochi. Porque vino una persona que abría la Biblia y escurría polvo de oro. Y dejaron de ir a la iglesia una semana, creo. No, una semana. Hermanos, pues, ¿qué pasó? ¿Estaban cuando daban? No, hermanos, que vino un hermano que, mire, les escurre polvo de oro de la Biblia. Se hubieran traído un lingote. Les dije. Otro que también, por allá también hacer aceite. ¿Qué les predicaron? ¿Quién sabe? Dejaron de ir a la iglesia y dejaron de diezmar un tiempo. ¿Quién sabe qué les predicaría? Pero veo la señal. En nuestros días estamos pasando por una crisis. Hay iglesias, hay lugares donde les promueven milagros, les promueven señales, pero les predican basura. Necesitamos doctrina. Cuidado. ¿Qué hacía Jesús, hermanos, cuando llevaron a aquel paralítico que lo metieron entre cuatro? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba haciendo milagros o estaba predicando la palabra? ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando. El problema a veces es que buscamos más donde hagan milagros que donde predican, que donde nos prediquen la palabra. No estoy en contra de los milagros, hay que buscarlos, hay que desearlos. Hay que pedir a Dios su manifestación. Pero no podemos descuidar la doctrina. Miren, hermano, la gente de Samaria escogió a Felipe. ¿Por qué escogió a Felipe? Seguimos leyendo. Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También el propio Simón se bautizó. Pregunto, ¿por qué escogieron a Felipe? ¿Sabe por qué, hermano? Porque los dos hacían señales, pero uno predicaba la verdad. Uno predicaba el Evangelio de salvación. Entonces es importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir y a buscar lo que vean nos conviene. Señales donde quiera va a haber si usted busca a Dios. Palabra de Dios. Ahí sí necesita usted ser bien consciente y conocer la palabra, saber lo que la Biblia dice y enseña, para que no vengan y le cuenten las buenas como no lo dice. Si me ustedes pueden entender, hermanos. Una última cosa. La enseñanza y recepción de la sana doctrina es esencial para la iglesia, hermanos. Porque solamente en la medida que la recibamos y la enseñemos, podremos estar verdaderamente preparados para la venida de Cristo. Dice la palabra del Señor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí sinceros e irreprensibles? Necesitamos la doctrina. ¿Qué significa ser sincero? Bueno, la palabra sincero viene de los tiempos de los jarrones de barro. Un jarrón de barro, hermanos, es un jarrón, una vasija que se hace con arcilla. Pero en aquellos tiempos, bueno, se ponían a secar al sol y muchas veces se cuarteaban antes de cocerlos. Entonces los cocían y les echaban agua.
Si tenían un agujero, pues obviamente el jarrón no servía. Y como ya estaba cocido, pues era pérdida. ¿Qué hacían? Les ponían cera. Y así los vendían con cera. Y cuando aquellos jarrones eran metidos al fuego, entonces cuando usted iba a comprar un jarrón, ¿es con cera o sin cera? De ahí viene la palabra sincero, ¿sí? Que va a retener, que no se va a fugar, que va a servir para el propósito que se está comprando. Si usted iba a comprar una maceta, pues no tenía caso que preguntar si con cera o sin cera, pues obviamente la tenía que salir. Pero cuando se tenía un propósito de conservar, de guardar, de tener aquello para un uso en la cocina, pues se tenía que usted preguntar, ¿es con cera o sin cera? De ahí viene la palabra sincero. ¿Sí? ¿Cuántos agujeros estamos aquí? Tenemos que aprender a retener la doctrina, a retener la palabra, que no se nos fugue, que no se nos escape. ¿Estamos? Irreprensibles. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo podemos ser irreprensibles, jóvenes? ¿Cómo puedes limpiar tu camino? ¿Cómo hablas tu palabra? Entonces necesitamos la palabra, necesitamos la doctrina, necesitamos la enseñanza que nos perfeccione para el día de Jesucristo. El problema hoy, hermanos amados, a propósito de aprobarlo mejor, qué importante es estar preparados para ese día. Que no andemos ese mero día cuando la trompeta suene y las almas se vayan y digamos, Señor, déjame ir a llenar mi lámpara de aceite. Que no andemos ese día, hermano, tratando de prepararnos. Para muchos que se dicen creyentes, todo lo que está pasando en este tiempo es obra de la casualidad. Muchos no saben lo que está sucediendo, muchos no tienen un cronómetro de lo que está pasando, no tienen un mapa temporal de lo que está sucediendo. Muchos no saben por qué está pasando lo que está pasando en Israel, en Gaza, por ejemplo. Si sabe usted que hay una profecía que dice que Gaza será destruida por completo, barrida del mapa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y que se acaben los de Damasco, porque también para Damasco hay. ¿Qué está pasando entonces? Cristo viene. Maranatha. Y necesitamos estar preparados, enteramente preparados para ese día, para ese preciso momento en que la trompeta suene y los hijos de Dios sean arrebatados. Tenemos que estar listos. Y esto, amado hermano, va a depender del interés que nosotros tengamos en la doctrina, de lo que nosotros verdaderamente deseemos aprender la palabra, conocer la palabra, conocer lo que Dios tiene reservado para estos últimos tiempos. Hermanos amados, estamos viviendo los tiempos de los gentiles, pero estos tiempos de los gentiles están por terminar, está por comenzar la semana 70 de Daniel. Y yo sé que para muchos quizás en internet no sabrán de lo que estoy hablando, pero para los que estamos aquí tenemos que estar conscientes. La semana 70, hermanos, está por comenzar. La semana 69 terminó con la muerte de Jesucristo, con la venida del Espíritu Santo, mejor dicho. Ahí empieza este paréntesis en la historia profética del hombre. Estamos viviendo los tiempos de la gracia, estamos viviendo los tiempos de los gentiles, son nuestros tiempos. Pero llegará el momento en que la iglesia sea arrebatada y entonces Israel volverá a tomar su lugar protagónico en la historia por 7 años. Estamos a punto de irnos. Estamos a punto de escuchar la final trompeta. Estamos a punto de que el anticristo haga su aparición. Estamos a las puertas de que el Hijo del Hombre venga y lleve con él a los que confiaron en él, a los que se prepararon para él. Pregunto, ¿cómo nos vamos a preparar a oscuras? ¿Cómo nos vamos a preparar a ciegas? En nuestros tiempos se escriben libros con títulos como Su mejor vida ahora.
Lo escribió el pastor de Marcos Witt. Su mejor vida ahora. Y trae unas enseñanzas tan espectaculares, como que una señorita ganó el Miss Universo porque se visualizó como Miss Universo. Por eso ganó el Miss Universo. Usted visualícese, usted decrete, usted declare. Y ahí tenemos miles de creyentes decretando y declarando, y no se han dado cuenta que eso de los decretos y las declaraciones son o vienen del mundo metafísico, de la brujería. Yo no sé cuántos de ustedes ven noticias en las mañanas. A mí me gusta ver noticias. Y cuando están las noticias, de repente anuncian el programa que sigue después de las noticias. Y dicen, hoy tenemos un rito de esto, y hoy tenemos un rito de esto otro, y hoy tenemos ¿cómo se llaman los de ritos? Para el amor, para el dinero, para la prosperidad, para tener un matrimonio feliz, y rito para esto, rito para aquello, y un hechizo de esto y un hechizo de aquello, y que usted ponga una veladora y usted ponga una flor de no sé qué, tal vez. Y lo ven porque lo anuncian ahí en el tiempo de las noticias. Obviamente no estoy ahí viendo a ver qué se trató el hechizo. No estaría, ¿no? Pero se las ganan, especialmente porque luego les dicen, lo primero que les dicen, señora bonita, y ahí está la señora de ahí con los tubos y... Pero ya les dijeron, señora bonita, ya se las verán, ¿no? Las tienen ya peladas en la sección viendo los hechizos y los ritos y los... cuánta brujería se les ocurre. Y saben que es lo más feo, lo más triste, lo más terrible, que eso ya está en las iglesias. Usted decrete. Y ahí está el cristiano decretando. Oiga, hermano, ¿y dónde vio eso? En el Santo Evangelio, según San Juan del Mercado. ¿Cómo se llama? El otro que se disfraza de mujer también, Juan Evidente. Tristemente, hermanos, así están muchas congregaciones. Hijo mío, dice Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 6. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Doctrina, mis hermanos. No quiero que me malentiendan, hermanos. Ya lo dije con estas 3 veces. No estoy en contra de los milagros. Los milagros son importantes y debemos buscarlos. Llorar, clamar, gemir por un milagro si lo necesitamos. Sin embargo, hermanos, escúchenme, el único milagro que salva a la gente es el milagro del nuevo nacimiento. No hay otro milagro que pueda salvar a nadie. Por lo demás, necesitamos ser instruidos en la verdad. La doctrina es importante. Así que busquemos, abracemos la doctrina, aferrémonos a ella. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios, Señor Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera. Señor, en esta tarde yo quiero rogarte, Dios,
Espíritu Santo venga y descienda sobre nuestras vidas y nos llenes de tu palabra, Señor, nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu misericordia, Señor. Hemos entendido, Señor, cuán importante es conocer tu palabra. Hemos entendido, Señor, cuán importante es el ser instruidos por ti. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo descienda y nos instruya, Señor, y nos llenes de la buena palabra de vida eterna, Señor. En esta tarde, Dios, yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo tome cada palabra, Señor, y así como la pusiste en mi corazón y en mis labios, la pongas en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y seamos edificados y seamos cristianos que verdaderamente te den gloria y honor en todo tiempo, Señor, que busquemos el dar de ti toda la alabanza y la adoración, Señor, para siempre y por siempre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo como pastor de esta iglesia, Señor, me presento delante de ti rogándote, Dios, que tú hables a mi vida. Yo no lo sé todo, Señor, yo no lo conozco todo, tus caminos son insondables para mí, Señor. Pero si tu Espíritu Santo tiene a bien revelarme tu palabra, Señor, la predicaré con gozo, sabiendo, Dios, que eres tú el que estás hablando a tu pueblo y a mi propia vida también. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por mis hermanos, por cada uno de los que han escuchado esta palabra, por cada uno de los que la escucharán después, Señor, en el nombre de Jesús. Nuevo de que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor. Y nos habla la palabra. Ábrenos las escrituras, aquellos caminantes que iban con pueblos. Ábrenos la palabra, Señor. Ábrenos las escrituras. Ábrenos el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Ayúdanos para que siempre busquemos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. Ábrenos las escrituras, Señor, para que podamos escoger lo mejor, para que podamos estar preparados para tu venida, Señor, para que podamos vivir un arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas y podamos dar fruto para la gloria de tu nombre. Para el nombre de Jesús. Necesitamos de ti. Necesitamos el mover de tu Espíritu. Necesitamos el mover de tu presencia. Necesitamos, Señor, que tú obres nuestras vidas y transformes nuestros corazones y podamos ver tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos llegar a la meta, queremos llegar a la patria celestial y necesitamos doctrina, necesitamos que nos enseñes, necesitamos que nos lleves de la mano, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Llénenos de ti, Señor. Aumenta nuestra fe en tu palabra. Fortalece nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir tu nuestra mente, Señor, y con esta palabra tú nos darás un poquito más a aquel que pensamiento en ti persevera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra,
No sé si irá a ver mañana en la reunión de varones, ¿sí? 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde pues tenemos nuestra reunión de varones, hermanos, para que puedan asistir, no falten. Tenemos también, hermanos, el culto el miércoles a las 6 de la tarde, culto predicación de la palabra. El viernes oración y el domingo nuestra escuela dominical y culto de mediodía. También quiero pedirles, hermanos, que estén orando por la hermana Isabel, ya que se cayó ahorita, entonces para que Dios obre en su vida. Estén orando también, hermanos, por mis hijos, que Dios obre en ellos. Estén orando también, hermanos, porque va a ser una hoja de periódico para que estén orando, hermanos, por nuestra salida a Torreón. Salimos el día 28, con el favor de Dios, a Torreón. Y tiene que estar el 29 y día 1 de marzo. Con el favor de Dios, si Dios nos ayuda, el día 1 venimos de regreso. Ya el día 2 ya estaríamos listos para seguir con la carrilla. Amén. También, hermanos, ¿qué más? Pues estemos orando unos por otros. No se les olvide orar por unos por los otros. Si se acuerda de alguien en sus tiempos de oración, por quien se acuerde, pídale al Señor que le bendiga, que le guarde, que le ayude a estar preparado para la venida de nuestro Señor. Amén. Dejo lugar, hermanos. Dios bendiga. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos por la bendición de estar juntos unánimes, Padre Santo, en tu presencia, gozando de tu Santo Espíritu entre nosotros, de tu grandeza, Señor, de tu poder, Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a llevar por obra tu palabra en todo momento. Padre Santo, dice tu palabra claramente que los milagros acompañaban la palabra, son uno con la palabra, Señor. Ayúdanos a ver por fe, Señor, el milagro de la gente arrepentirse a tus pies, los milagros de ver tu grandeza, Señor, la sanidad. Padre Santo, pedimos por cada necesidad en tu pueblo, Señor, que hagas tu palabra propicia en el nombre de Jesús, en hacer resultados que alaben y glorifiquen tu nombre. Bendícenos durante la semana, Señor. Bendice a salir nuestro hermano pastor, Padre Santo. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús, para tu honra y para tu gloria. Te rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Estamos bendecidos en el nombre de Jesús.